Hola, buen día. Tenemos un problema técnico con el expositor. Está todavía dentro del COVID con un paciente grave, pero ya viene en camino. Si podemos esperar 5 minutos, Gaby. Hola. Porque mandaron la foto de un teléfono.
no se ve? ¿Oh? ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpen, Buenos días. disculpen la tardanza. El día de hoy vamos a ver lo que sería el tema de angiodema hereditario por heredo familiar. Bueno, yo soy René Castañeda Flores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de qué se puede confundir con un angiodema, ¿de acuerdo? Hay algunas causas importantes como lo que sería un proceso como dermatitis atópica, pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con con exoftalmos y algunos pacientes con falla cardíaca o falla renal, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar un poquito más de sus características. Las clases de angiodema van a ser de dos tipos debido a su mediador, que va a ser uno por histamina, otro por bradiquinina, de lo cual vamos a tener alguna característica que va a ser literalmente que cuando son mediados por histamina, de una u otra forma, va a haber presencia de abones. En el caso de mediados por bradiquinina, no va a haber presencia de abones. ¿De acuerdo? Cuando el angiodema es mediado por histamina, vamos a tener pacientes que presentarán anafilaxia o urticaria espontánea o inducida por alguna clase de fármaco o alguna sustancia, ¿de acuerdo? Ahora, el que nos vamos a ir va a ser que va a ser mediado por bradiquinina. El mediado por histamina realmente, si se dan cuenta, pues lo abordamos dentro de lo que fue la anafilaxia de la clase pasada, ¿de acuerdo? El angiodema hereditario lo vamos a clasificar, incluso se habla de 4 subtipos, aquí solamente colocamos 3, y de lo que es el angiodema no heredofamiliar, que es el adquirido, el inducido por fármacos o el angiodema idiopático. ¿Ok? ¿Cuál es la definición? La definición de angiodema heredofamiliar o hereditario va a ser déficit de lo que es el C1I, que es una enfermedad autosómica dominante, poco frecuente, caracterizada por episodios recurrentes de edema subcutáneo, de edemas de submucosas y que puede comprometer múltiples órganos, de acuerdo como ahorita se va a observar en algunas imágenes. Las generalidades de este tipo de angiodema va a ser que es un edema episódico, no pruriginoso, no hay presencia de abones, por lo comentado previamente que es mediado por bradiquinina, no hay presencia de fobia, a diferencia de algunos edemas secundarios, por ejemplo, edema de tipo nefrótico o edema por falla cardíaca. Habitualmente dura más de 24 horas y no responde a tratamientos convencionales, como diuréticos. ¿De acuerdo? Rápidamente hablando un poquito de historia, Quinqué en 1882, él fue uno de los que habló propiamente del edema angioneurótico, reconocido en diferentes miembros de su familia. De acuerdo, incluso por eso lleva su nombre propiamente, angioedema de Quinqué. Después, el padre de la medicina interna nos habló pues, que realmente esto se debía a un tipo de herencia autosómico dominante, ¿de acuerdo? Como lo estamos observando, pues, en este gráfico, pues podemos observar que los pacientes van a tener una característica de ser autosómico dominante, ¿de acuerdo? Creo que no hay que hablar un poquito más adentrarnos a esto, vamos más a las cosas clínicas y fisiopatología. Ahora, con respecto a las generalidades, hay que tener en cuenta que el angiodema heredofamiliar tiene una prevalencia de aproximadamente 1 por cada 50,000 o hasta cada 100,000, dependiendo el acorde de donde estemos hablando. Generalmente va a ser pacientes en la infancia, tiene que tener, por obvias razones, una historia personal o familiar de angiodema, y esto no hay diferencia literalmente entre raza y género, afecta de igual manera a ambos. ¿De acuerdo? En Latinoamérica literalmente se conocen aproximadamente 569 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente tenemos identificados entre 1.4 a 7% de la población, ¿de acuerdo? Es algo realmente prevalente en Latinoamérica, o en las Américas propiamente, al igual que en el continente europeo y asiático. Aquí pues es uno de los artículos un poco más importantes de lo que fue el angiodema heredofamiliar publicado en 2014, en el cual nos hablaba tanto del tipo de herencia como la deficiencia propiamente del inhibidor del C1
Y de los dos tipos, bueno, aquí hablaba solamente del tipo 1 y tipo 2 de angioedema, ¿de acuerdo? Heredofamiliar, que es en Latinoamérica, que son los más prevalentes, ¿de acuerdo? Distribución de género, como les comentaba, realmente es muy semejante. Tenemos 49% en mujeres y 51% en hombres. Una tendencia cargada hacia el género masculino, ¿de acuerdo? Pero no es de relevancia. Aquí no se ven los gráficos, pero realmente va por décadas, 10 a 20, bueno, de 0 a 10, de 10 a 20, etcétera. Y lo que se ve más afectado literalmente es en la población que es el intermedio, literalmente entre los 20 a 30 años, ¿de acuerdo? Es lo que quiero que se queden con esto. Antecedentes heredofamiliares, pues es importante solamente comentarlo, de que el 87% lo van a presentar, ¿de acuerdo? Sin embargo, solamente en un 12.7% puede ser una, como lo llamamos, mutación de novo, que genere realmente después, a partir de este paciente, un angiodema de tipo heredofamiliar o un tipo 1, ¿de acuerdo? Por déficit de inhibidor de C1. Antecedentes de muertes por asfixia, hay que tener en cuenta que los pacientes van a tener algún familiar habitualmente, ¿de acuerdo? Hasta en el 88% no lo van a presentar, pero un 12% es importante de relevancia que algunos lo van a tener. Complicaciones, realmente pacientes que han llegado a estatus de intubación orotraqueal o de traqueostomía, pues como lo podemos observar, es literalmente de un 9% que sí. Dios, aquí el que está en 81% era que no, disculpen, en la columna realmente 2. La mayoría de los pacientes no llegan a requerir asistencia mecánica ventilatoria, sin embargo, hay un 9%, 10% no despreciable que nos pueden requerir, ¿de acuerdo? En pacientes, bueno, que reciben tratamiento de mantenimiento, vamos a tener en cuenta que hay varios tipos de tratamiento que ahorita los vamos a hablar. Uno de ellos fue el danazol, otro es el ácido tranexámico, que realmente los pacientes van a beneficiar muchísimo de lo que es el danazol. Y bueno, perdón. Hay que hablar un poquito rápidamente de fisiopatología. Va a tener una herencia, como lo habíamos comentado previamente, que es autosómico dominante, que va a haber aquí dos subtipos, ¿de acuerdo? El subtipo 1, que es un déficit cuantitativo de lo que es el C1 inhibidor, o un déficit funcional de lo que es el C1 inhibidor, ¿de acuerdo? Hay antecedentes, como lo estábamos comentando previamente, de mutaciones en el gen que controla la síntesis de este mismo gen, que son familias de las serpinas, inhibidoras de la serina proteasa, que específicamente esto se va a ver afectado en el cromosoma 11 en el brazo largo del gen SERPINK, ¿de acuerdo? Hay que bueno, recordando solamente rápidamente la cascada de la vía de complemento el, el, bueno, aquí no se ve, yo sé que en la presentación, pero literalmente es este receptor que estamos en la parte superior. Es el que vamos a tener alterado y por lo tanto la vía del complemento clásica se va a ver alterada literalmente toda. ¿De acuerdo? Aquí pues tenemos solamente una gráfica donde se ven las alteraciones tanto estructurales de lo que es el C1 en sus diferentes subtipos de proteínas y el C2, ¿de acuerdo? Y C3. Bueno, hay que entender, esta gráfica me gustó un poquito debido a qué situación, en un ataque de bradicina o una remisión propiamente de lo que es el angiodema heredofamiliar, hay que entender que los niveles, al nivel de lo que va a ser el ataque de angiodema o el angiodema propiamente dicho, vamos a tener unos niveles de bradicina bastante elevados. Si observamos en el ataque, estaba hasta el 90 literalmente, moles por mililitro, y sin embargo, cuando el paciente posterior a de 24 horas habitualmente, vamos a tener una revisión y unos niveles por debajo de 10, que vamos a considerarlo aparentemente normal en estos pacientes, realmente debajo de 7. ¿De acuerdo? Aquí tenemos literalmente lo que es los procesos mediados por el C1 inhibidor, que literalmente lo que quiero que se queden es, en pocas palabras, a partir de lo que es la vía clásica, se va a ver alterado todo. Entonces vamos a tener alteraciones a nivel de lo que va a ser las lectinas, alteraciones de lo que va a ser la vía alterna del complemento también,
y esto a su vez también vamos a tener alteraciones incluso de lo que va a ser fibrinólisis y propiamente la generación de plasmina, ¿de acuerdo? Pues la Jornada Europea de Alergias y Inmunología Clínica literalmente nos emite una clasificación, diagnóstico y tratamiento de lo que es el angioedema de tipo heredofamiliar, ¿de acuerdo? Este grupo de trabajo pues nos los clasifica de la siguiente manera. Va a ser en adquirido y hereditario, ¿de acuerdo? El adquirido puede ser de causa no identificada, que puede ser asociado a alguna clase de tratamientos, propiamente el que acabamos de comentar por deficiencia de C1, de inhibidor de C1, por déficit cualitativo de lo que es el C1 y una alteración estructural de lo que es el C1 inhibidor, ¿de acuerdo? Estos hay que tener en cuenta solamente que lo que es el que no tiene causa identificable habitualmente va a ser mediado por histamina. Por esa situación, si se dan cuenta en lo que es la parte superior de la gráfica, del diagrama, perdón, refiere que va a responder a lo que es antihistamínicos y lo vamos a llamar incluso de tipo idiopático, ¿de acuerdo? En los otros subtipos vamos a tener o vamos a requerir forzosamente los tratamientos de diferentes clases, como las acabamos de comentar, el danazol, el ácido tranexámico, entre otros tipos, ¿de acuerdo? Pero esa es la clasificación de angioedema que nos emite lo que es la Jornada Europea de Inmunología, ¿de acuerdo? Vamos a entender esto, es lo que yo quiero que quede muy claro, que el angioedema de tipo heredofamiliar o hereditario, literalmente, vamos a dividirlo en un tipo 1 y un tipo 2, ¿de acuerdo? Habíamos comentado que hay un tipo 3 y hasta un tipo 4 en alguna bibliografía. En el tipo 1 vamos a tener niveles bajos de lo que es el C1 inhibidor en el 85% de los casos. En el tipo 2 vamos a tener niveles normales o hasta incrementados de lo que es el C1 inhibidor, pero con baja actividad funcional, que esto solamente es en un 15% de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta de examen rápidamente, el angioedema heredofamiliar más frecuente de todos es el tipo 1. ¿Por qué situación? Es debido a un baja en los niveles de lo que es el C1 inhibidor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener cuando tengamos un paciente con un C1 inhibidor? Angioedema habitualmente va a ser de tipo recurrente, como comentamos, los valores van a ser normales. La mutación va a ser en el factor 12 y los síntomas se van a exacerbar siempre con el uso de estrógenos o incluso se va a exacerbar muchas de las veces con el periodo menstrual asociado a la primera fase, ¿de acuerdo? Y se puede incrementar en las primeras fases del embarazo. La edad de aparición, bueno, de este subtipo va a ser literalmente como estamos observando. En la infancia hay un pico, pero les comentaba, a nivel de Latinoamérica es más frecuente a las edades entre los 20 y los 30 años, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una patología que se diagnostica muy frecuentemente, obviamente, en infantes, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos de antecedentes clínicos prodrómicos? Vamos a tener un eritema marginatum, podemos tener tremor o temblor localizado, fatiga, malestar, síntomas característicos como de gripe, irritabilidad, cambios de humor, hiperactividad, sed y náusea. Estos van a estar semejantes a aproximadamente el 50% de los pacientes con el antecedente de angioedema heredofamiliar. Estos solamente son los pródromos. Aquí tenemos una imagen característica de lo que es el eritema marginatum, con sus características literalmente de su tipo de eritema. Vamos a tener ahora otro tipo de manifestaciones clínicas ya propiamente de la enfermedad que va a ser el edema. Es la característica, el dato pivote para que nos va a hacer sospechar de lo que es el angioedema. Después de esto, al investigar literalmente los antecedentes heredofamiliares, pues podemos irnos dando cuenta que tiene pues las características de ser dominante entre esto. Ahora, el edema más frecuente que vamos a estar evidenciando va a ser el edema facial, ¿de acuerdo? Posterior al edema periocular, oral, orofaringio, laringio, de vía área superior, tracto gastrointestinal, miembros superiores e inferiores y genitourinario, ¿de acuerdo? Ahora, característicamente vamos a tener estos datos para considerar un angioedema mediado por bradichinina. Reitero, aquí no hay lesiones abonosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a ser no pruriginoso, vamos a tener sin urticaria, no hay abones, y ustedes pueden dar tratamientos convencionales, en el caso, si fuera mediado por histamina, pues respondería a antihistamínicos. En este caso, por ser mediado de bradichinina, no hay una respuesta plena a los fármacos, ¿de acuerdo? Ahora, otra de las manifestaciones que podemos tener van a ser de tipo álgicas.
dolor abdominal de forma inexplicable debido a que pues hay un edema literalmente de la mucosa y la submucosa a nivel del tracto gastrointestinal, que esto nos va a generar de una u otra forma un tipo de isquemia, ¿de acuerdo? Y bueno, otros tipos menos frecuentes que pueden ser la náusea, la emesis, diarrea y obstrucción intestinal por las razones que les estaba comentando, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos otras manifestaciones clínicas. La cara progresa de edema laringio en solamente un tercio de los pacientes, 33% literalmente. Esto va a evolucionar literal posterior al segundo hasta el quinto día. Y de acuerdo a esto, las localizaciones pueden ser combinadas de lo que hablábamos literalmente del edema. Puede ser tanto facial completamente, periocular, periorbitario, peribucal literalmente, orofaringio. Ok, aquí tenemos un paciente con angioedema de tipo facial. Como podemos observar, literalmente tenemos edematizado desde lo que es el tejido celular subcutáneo. Por esa situación tiene estas características de tener labios brillosos, pues mejillas literalmente abultadas, y esto es en la fase ya pues propiamente de remisión de la enfermedad, la imagen del lado derecho. ¿De acuerdo? Ahora, puede ser característico el edema de una sola extremidad, ¿de acuerdo? Como estamos observando en la imagen del lado izquierdo, tenemos una mano literalmente con un incremento de lo que es el volumen propiamente del miembro. Aquí tenemos que tener en cuenta que podremos diferenciarlo con lo que sería una TBP por alguna situación. Aquí tenemos la misma situación unilateral del lado derecho, casi en todas las imágenes que estamos observando. Ahora, aquí tenemos un angioedema característico de lengua. Esto es frecuentemente, se puede asociar en algunos pacientes, lo podría incluso decir actualmente que los tenemos en estatus de ventilación mecánica, por ejemplo, en COVID, que tenemos pacientes con angioedema y son subdiagnosticados, ¿de acuerdo? No hablaríamos de un angioedema de tipo heredofamiliar, pero sí hablaríamos de angioedema eh, mediado por histamina, ¿de acuerdo? El edema laringio aquí no se observa de forma adecuada, solamente podemos observar literalmente que tenemos un incremento en la parte posterior de lo que es la faringe, literalmente con incremento de la úvula, como lo vemos más de mayor tamaño y más rojo brillante. ¿Ok? El edema laringio, como comentábamos, solamente se va a ver en un tercio de los pacientes, es poco frecuente, 50% lo van a presentar al menos una vez. La edad, pues, lo comentamos, infancia, 30 años, aquí lo ponemos hasta 25 años, y hay que tener en cuenta que tiene una mortalidad hasta el 40%, ¿de acuerdo? Y es obviamente de los pacientes que van a estar entre ese 9% que van a requerir asistencia mecánica ventilatoria, que puede ser tanto por intubación orotraqueal o que puede ser muy frecuentemente por traqueostomía. ¿De acuerdo? Esta es una imagen característica de edema laringe de sus diferentes grados. Esta es una endoscopia literalmente donde podemos observar un intestino normal del lado izquierdo, pero ahora podemos observar un intestino con un edema del lado derecho. Esto es lo que nos condicionaría, como les comentábamos, puede ser desde un proceso de obstrucción intestinal o simplemente dolor abdominal, emesis, entre otras, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que estos pacientes, por el edema tan intenso que pueden tener, pueden llegar incluso hasta una isquemia intestinal. La evaluación de una crisis de angioedema heredofamiliar tiene que ser de la siguiente manera. El edema se va a instalar de forma gradual. Hay que tener en cuenta que esto va a durar habitualmente mayor de 24 horas, ¿de acuerdo? Es un dato importantísimo para este tipo de angioedema. Los síntomas iniciales van a ser siempre, o sea, los síntomas prodrómicos previamente pueden estar entre los 12 y 36 horas. Generalmente la crisis se puede resolver hasta el quinto día. Ocasionalmente puede persistir hasta por una semana y las crisis abdominales pueden iniciar de forma abrupta con dolor intenso sin edema, de acuerdo, un dolor de tipo visceral. De acuerdo, aquí tenemos un paciente literalmente en una fase, pues en lo que la bradiquinina se encontraba por debajo de 10 milimoles por mililitro, hasta ahora tener un paciente que llegó a estatus de asistencia mecánica ventilatoria. De acuerdo, es un paciente con, al menos en la bibliografía que lo referían con angioedema heredofamiliar de tipo 1. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro paciente realmente con estas características de edema literalmente peribucal,
Ahora, factores precipitantes, hay que tener en cuenta que los factores psicológicos son una de las causas más frecuentes que se refieren a la bibliografía, están de 33 a 45%. Trauma, el hecho de que el paciente literalmente tenga un proceso inflamatorio, llámese el que sea, puede generarnos un incremento, una reacción que genera angioedema. Hormonas, como lo comentábamos previamente, el uso de estrógenos o pacientes propiamente en una fase una fase estrogénica del periodo menstrual puede desencadenar los procesos infecciosos, por recordarlo literalmente, y algunos tipos de drogas, ¿de acuerdo? Las más frecuentes asociadas a este tipo de angioedemas, pues obviamente son los betalactámicos, ¿de acuerdo? Pues son las guías literalmente de angioedema heredofamiliar, de donde estamos tomando la bibliografía. No se ve, pero bueno, hay que tener en cuenta que literalmente, bueno, vamos a tener la sospecha de angioedema, ¿de acuerdo? La sospecha de angioedema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una anamnesis propiamente. Posterior a eso vamos a tener que medir los niveles séricos de lo que va a ser C1 y C4 específicamente. Hay que ver en algunos casos si los pacientes requieren de evaluar la funcionalidad del C1 inhibidor. En el caso de que tengamos al paciente con disminución de C4, que tengamos niveles bajos de C1, vamos a estar hablando de un angioedema heredofamiliar de tipo 1. Eso ya lo hemos comentado. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene disminución del C4? ¿Por qué situación? Por la vía de complemento de tipo clásica, hay que recordarlo. Si tenemos un incremento de lo que va a ser el C1 inhibidor, que puede estar normal o incrementado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues evaluar la funcionalidad de este C1 inhibidor. Si este C1 inhibidor tiene una funcionalidad baja, menos del 50%, pues ¿qué es lo que vamos a hablar? De un tipo de angioedema heredofamiliar de tipo 2. Y ahora, ¿qué pasa si tenemos todo normal? Pues hay que repetir literalmente los exámenes, o en su caso hay que hablar de que probablemente no se deba a un angioedema de tipo heredofamiliar y se deba a otra situación, ¿de acuerdo? O incluso podemos llamar lo que podría ser un angioedema de tipo idiopático, entre otras cosas. Ahora, algo importante, esto, si tenemos el antecedente ya tenemos un paciente que tenemos con mutación en el cromosoma 11, propiamente del gen de las serpilinas, podemos hacer un diagnóstico prenatal. Es impráctico, riesgo materno. A 8 a 10% de los casos no van a encontrarse la mutación detectable y no es una indicación para terminar el embarazo. ¿De acuerdo? El diagnóstico postnatal en cordón es realmente es más bajo que los niveles van a ser más bajos a nivel materno, 60-70% del valor habitualmente del nivel del adulto, y los niveles normales habitualmente se pueden normalizar o pueden encontrarse normales literalmente en pacientes entre 6 meses a un año. ¿De acuerdo? Bueno, esto es solamente la consejería, lo que se recomienda en la bibliografía literalmente. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito con respecto a los tratamientos. Hay que tener en cuenta que vamos a hacer un aumento solamente de la síntesis del gen funcionante, del gen de la serpilina. ¿Con qué tipo? Con andrógenos, o sea, danazol. Reposición propiamente del C1 inhibidor, que puede ser tanto por concentrados de C1 inhibidor, que puede ser un C1 inhibidor recombinante, o que podemos utilizar en algunos casos específicos que no tengamos nada y que el paciente lo requiera, plasma fresco congelado, perdón. Dentro de las terapias ahorradoras del C1 inhibidor, que no lo expliqué realmente a fondo, es literalmente los agentes fibrinolíticos, como es el ácido tranexámico, ¿de acuerdo? O terapias inhibidoras literalmente del angioedema, que va a ser el ecalatinib o el acativan, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de estos, ¿cuándo indicar? Icativan, con I. Icativan. Icativan, de acuerdo. El tratamiento va a darse según su condición del paciente, que vamos a tener que evaluar diferentes cosas, como va a ser el ataque, la frecuencia del ataque, la gravedad del ataque, también en algunos pacientes específicamente que pues tengamos un proceso tanto infeccioso, que tengamos un paciente previo a cirugías, pacientes incluso con procedimientos odontológicos o literalmente pacientes en estado crítico, ¿de acuerdo? La profilaxis a largo plazo vamos a darla con andrógenos, antifibrinolíticos y concentrados de C1 inhibidor. La profilaxis a corto plazo, como es en el caso de pacientes que van a someterse a cirugía o procedimientos odontológicos que pueden desencadenar angioedema mediado por varequinina, va a ser concentrados de inhibidor
propiamente, andrógenos como segunda línea y los antifibrinolíticos como tercera línea, ¿de acuerdo? Y ya para un tratamiento agudo que podríamos utilizar, aquí un nombre de tipo de patente, que es el que me acaba de corregir, doctora, disculpe, el Acativan, o en su caso, el concentrado de C1 inhibidor, ¿de acuerdo? Ahora, aquí la eficacia de los fármacos con respecto a si vamos a hacer una profilaxis a largo plazo, a corto plazo o un ataque agudo, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, a largo plazo, una de las buenas terapias que tenemos literalmente puede ser el concentrado literalmente del C1 inhibidor, o en su caso podemos administrar lo que son los andrógenos antienovados, el danazol, y en tercera opción los antifibrinolíticos. Ahora, en el caso de que tengamos que dar profilaxis a corto plazo, la opción que tendríamos de forma de primera opción, disculpen, sería el concentrado, de acuerdo, sea un inhibidor. No lo hay en todos lados, realmente. No sé si lo hay aquí, pero aquí tendríamos la segunda opción que podríamos dar antifibrinolíticos o en su caso andrógenos, ¿de acuerdo? Y ahora en una etapa... Sí, perdóname, sí lo hay, pero tiene que ser compra directa. Entonces tenemos pacientes específicos que incluso lo tienen ellos con, o sea, a su, ¿cómo se dice? O sea, en su pertenencia como para ellos usarlos en caso de emergencia, pero no es que haya como en sistema para dárselo a todos los pacientes. Uh-huh. Ok. Y bueno, pues ya lo he comentado previamente, pues el uso para un ataque agudo, el Icativan sería una excelente opción versus los demás fármacos, ¿de acuerdo? Aquí hablamos solamente un poquito de lo que es el Firacir o el Acativan. Es un antagonista sintético selectivo del receptor B2 de la bradiquinina. Su administración habitualmente es de forma subcutánea. Hay que recordar lo que es de un ataque de forma aguda. La jeringa habitualmente es de una presentación de 30 miligramos. Se puede administrar una segunda dosis, solamente el 10%, 6 horas después, 6 horas después, máximo 3 dosis por día. Y bueno, solamente hay que tener en cuenta que está aprobado solamente para mayores de 18 años. No encontré una indicación clara para menores de 18 años. En la profilaxis a largo plazo hay que tener en cuenta solamente estas indicaciones que sí son recomendaciones de lo que es la jornada de inmunología. Y aquí, bueno, vienen según el diferente tipo de trabajo de los doctores. Si tenemos un ataque grave al mes, ¿cuánto vamos a considerar un ataque grave al mes? Pacientes que se encuentren literalmente con edema laringio, pacientes que se encuentren con datos de dificultad respiratoria, pacientes que requieran asistencia mecánica ventilatoria, pacientes que se encuentren obstruidos. Esos son los pacientes que se pueden beneficiar de tratamiento a largo plazo. Tratamiento de elección lo acabamos de comentar, andrógenos, antifibrinolíticos o, en su caso, concentrados de C1 inhibidor. Ahora, hay que tener en cuenta los demás, pero realmente yo podría dejarlo como resumen esto que les acabo de comentar, ¿de acuerdo? Algunos solamente nos hablan literalmente de que un ataque cervicofacial literalmente grave, no sé cuál sea la diferencia, todos los veo yo muy graves literalmente, no sé cuál sea propiamente la diferencia entre un grave y un moderado, no encontré tal cual eso, ¿de acuerdo? O en su caso, la Pues última yo parte... creo que tiene que ver si el paciente se complica y llega a urgencias, porque hay pacientes, perdóname la interrupción, ¿eh? Hay No, no, pacientes que en ese momento se tratan, si tienen el Icativan o si están hospitalizados, pues es muy común que les pase después de una cirugía. Entonces, en ese momento se atiende y se pueden, son muy, pues exagerados, podríamos decir el caso, pero grave es cuando ya se complican prácticamente. Pero tienes razón, no está como bien específico. Ok. Otra de las cosas que a mí realmente de los criterios que más me gusta es la parte inferior de lo que es la tabla, donde nos refiere antecedentes de edema laringio, ataques de progresión rápida, gran utilización de recursos sanitarios, cuando presente 3 visitas literalmente urgentes al año, un ingreso al año, ingreso a UCI o estatus de intubación orotraqueal, pacientes sin acceso adecuado a la atención sanitaria, pacientes con alta carga de enfermedad que se presenta, si lo sabemos, se resuelve habitualmente en 5 días o menos, pero que requieran mayor de 10 días para su resolución, pacientes con alguna indicación laboral o pacientes con escolarización perdida, ¿de acuerdo? Esta es una propuesta literalmente para evaluar la monitorización de los ataques, que es por Gargano, ¿eso? Es el monitoreo de los ataques.
hay que evaluar esto, ¿de acuerdo? Comienzo de los síntomas, día y hora. Eso es súper importante, ¿de acuerdo? Porque a partir de ahí vamos a evaluar qué tipo de terapia vamos a indicar y propiamente bajo las indicaciones de terapia a largo plazo, si la requiere o no. Localización, importante y de igual manera para ver si es un ataque grave o no. Situación, ¿en qué situación se encuentra el paciente? Si lo que comentábamos previamente, las indicaciones previas. ¿Tiene o no tiene limitaciones? ¿Puede hacer sus actividades con limitaciones? ¿Es un angio de tipo moderado? O si no puede hacer ninguna de sus actividades, literalmente es severa. Si llamó o no llamó al doctor, esto es una escala para el paciente. ¿Fue hospitalizado? ¿Días, horas? En ese caso, medicación, ¿qué tipo de medicación recibió? Y resolución de los síntomas, ¿qué día fue? ¿De acuerdo? Esto nos va a evaluar literalmente calidad de vida y es un cuestionario que se tiene que hacer, al menos en los pacientes con angioedema de tipo hereditario familiar, anualmente. Ahora, tratamiento en niños, pues yo sé que no lo vemos, pero lo comentamos rápidamente, es profilaxis a corto plazo, ¿de acuerdo? Ácido tranexámico, danazol y plasma fresco es lo que se recomienda para ellos. A largo plazo, el de elección para ellos es ácido tranexámico a esa dosificación que se tiene que administrar, o lo que son andrógenos atenuados. Realmente no se cambia demasiado el tratamiento, solamente las indicaciones uno b que es para ácido tranexámico, y la indicación 2A para los andrógenos atenuados en los niños. ¿De acuerdo? En embarazadas, literalmente, el tratamiento de elección siempre va a ser, o durante la lactancia importante, es el concentrado C1 inhibidor. ¿De acuerdo? Es el tratamiento número 1 que hay que tener en cuenta para ellos. Tratamiento de segunda elección, si no tuviésemos el concentrado, literalmente tendríamos que administrar antifibrinolíticos. ¿De acuerdo? Que yo creo que sería una opción más viable en el caso de encontrarnos en algún lugar, pero hay que tener en cuenta que también el ácido tranexámico pues es bastante caro y algunas veces está limitado a algunos lugares. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta esto. Ese es el escenario actual literalmente de lo que es el angioedema heredofamiliar. Por eso me enfoqué más en este. El otro, pues al final del día, mediado por histamina, sé que es compleja la fisiopatología realmente, pero bueno, hay que tener en cuenta esto. Los pacientes que están diagnosticados, literalmente son la parte que vemos del iceberg. Acceso a medicamentos, como comentaba hace un momento, literalmente solo pocos. Nuevos medicamentos que están en progreso, hay bastantes, ¿de acuerdo? Y el conocimiento de la enfermedad realmente es limitado, a pesar de que tengamos alguna fisiopatología ya identificada, pero es aún bastante limitado el conocimiento de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora, solamente para comentar los signos de alarma literalmente de los pacientes, angioedema recurrente, estos van a ameritar literalmente también tratamiento a largo plazo, que no tenga bueno, pacientes que debuten con angioedema, ¿cuándo vamos a sospechar que tengan datos de alarma? Disculpen. Que sea un angioedema recurrente, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a hablar de recurrencia? Cuando sean dos, literalmente. Dos o más. Cuando no tengo urticaria este tipo de angioedema, porque nos habla de que es mediado, reitero, por bradiquinina. Cuando el paciente tenga angioedema y tenga dolor abdominal, habla de edema de angioedema a nivel de lo que es las tasas intestinales. Cuando tenemos antecedentes heredofamiliares, ¿de acuerdo? Cuando no hay una respuesta al tratamiento y cuando tenemos ya en mediciones propiamente del complemento y tenemos solamente una disminución del C4, que esto no tendría que pasar literalmente en los pacientes con angioedema mediado por histamina, ¿de acuerdo? Para recordar en pocas palabras, esto ya es parte de lo que es el resumen de la presentación. Un paciente que ingresa con una crisis de angioedema va a requerir urgencia, va a requerir estar en urgencia habitualmente y ser diagnosticado. El hecho de que sea diagnosticado erróneamente, pues literalmente nos va a causar demoras en la atención, tiempo perdido en el inicio del tratamiento y bueno, el paciente se puede complicar con mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Una adecuada anamnesis, la valoración de los síntomas y manifestaciones puede orientar realmente al diagnóstico correcto, o sea, al diagnóstico de angioedema heredofamiliar. Si se dan cuenta, el hecho de que ustedes comparen un angioedema de tipo heredofamiliar, pueden entender lo que sería un angioedema mediado por histamina. Esa es la importancia de que quiero que se lleven literalmente. Que no hay abones, que el paciente literalmente no tiene, bueno, no hay urticaria, que tiene dolor abdominal, que tiene antecedentes de heredofamiliares, que es recurrencia, ¿de acuerdo? En algunos ciertos casos, como hablamos, 18% literalmente puede presentarse de nuevo. Al ser una enfermedad genética, siempre se debe de sospechar la enfermedad en otros familiares y tamizarlos también a ellos. ¿Por qué? Por el antecedente que es una
una enfermedad autosómica dominante, súper importante. Los pacientes con angioedema heredofamiliar tienen opciones para ser tratados actualmente, ya hablamos ahorita solamente de 2, 3 a largo plazo, y pues con el concentrado de C1, y están aprobados, ¿de acuerdo? Y literalmente, esto es toda la presentación y disculpen la rapidez y la tardanza. Gracias, listo. Eh, pues son muchas cosas de angioedema, porque en efecto me llama la atención como empezaste la clase, que dijiste con qué lo tenías que hacer como el diagnóstico diferencial. Pues no, porque la mayoría de enfermedades que dijiste es como un edema crónico y algo que caracteriza al angioedema, recordar lo que es un angioedema súbito, doloroso, y pues sí, muchas veces como a las 72 horas se puede revertir, se dé tratamiento o no, pero en el momento o el riesgo que tenemos de que se complique es altísimo. Entonces, primero, pues ustedes ya lo están escuchando en clases, pensarlo, sospecharlo, porque no todos los pacientes tienen el diagnóstico ya, es más, ni siquiera saben que sus familiares tienen o tuvieron. A veces ya cuando hacemos un interrogatorio muy dirigido es cuando nos dicen, sí es cierto, a mi tía se hinchaba o mi abuela o quien sea, pero, pero a veces no lo tenemos como tan claro en ese sentido. Entonces, primero pensarlo sobre todo en un servicio de urgencias, porque por supuesto que lo primero que pensamos es pues, un angiodema y una anafilaxia, y entonces le zumban metilprednisolona y antihistamínicos a todas las dosis habidas y por haber, y eso no siempre nos da como el correcto manejo. Entonces, sí podemos tener pese a que damos esteroides, pues podríamos tener de todas formas un edema laringio y eso ocasionar complicaciones. Entonces, primero es pensarlo. A veces llegamos, sí mencionaste lo del abdomen agudo, pero de verdad es un abdomen agudo como tal, que acaban en quirófano y pues no tiene nada que ver con que sea quirúrgico, ¿no? Y pueden ser estos famosos apéndices blancos y es porque el paciente tiene mucho dolor, mucho dolor. No es un dolor específico, pero pues, ¿qué es lo más fácil como cirujano? Pues mételo y ahí vemos, ¿no? Hacemos una laparotomía. Se está intentando cada vez como promocionar más en congresos, supongo que en medicina interna también, porque al menos en pediatría, al menos en urgencias, sí se dan muchas pláticas de angioedema hereditario, justamente para ser más claro. Y con respecto a los tipos que mencionaste, sí el hereditario, sí, o sea, sí le llamamos angioedema hereditario, pero bueno, los tipos podrían ser histaminérgico, que eso no me quedó muy claro cómo lo diste como en la tercera diapositiva, histaminérgico, que puede ser o no mediado por IgE, por eso no siempre responden efectivamente y no tiene muchas veces que ver con alergia, aunque sí hay medicamentos que lo desencadenan, alimentos que lo desencadenan, situaciones como estrés que lo desencadenan o la misma menstruación que dijiste, tiene que ver con estrógeno, sí. La paciente puede saber que ya va a llegar su periodo de menstruación y entonces tiene que estar lista porque generalmente sí es mucho más frecuente en mujeres, pero bueno, si hablamos de menstruación, que tiene que estar lista con su tratamiento por si empieza con alguna crisis. Pero pues también está el mediado por bradicininas y el de déficit de C1Q inhibidor. Bueno, también se ha pensado se me fue la enzima convertidora de angiotensina también es otro tipo de angioedema que está en esta clasificación. Sí, sí, los que mencionaste del hereditario, que el tipo 1 es muchísimo más común y con que nos quedemos con el 1 y el 2 está bien, pero sí esta fisiopatología pues es importante pensarla como para el tratamiento. Diste las guías de angioedema. Tenemos en México esta revista mexicana de alergia. Hay un par de artículos muy buenos, unas revisiones muy buenas de angioedema. Me parece que de las últimas debe de ser pues, como del 17, 18, tal vez no se ha actualizado mucho porque tampoco ha salido tanto, ¿no? Ya estos medicamentos sí ya están desde hace un buen ratito. El Icativant, que es el que les digo que sí tenemos en el 20 bajo compra directa con pacientes muy específicos, pero pues sí se pueden tratar, pero insisto, creo que lo más importante aquí es sospecharlo. Si no lo sospechamos, el paciente puede agravarse e incluso tener un desenlace fatal y los pacientes lo pasan muy mal. Existe una asociación aquí en México, que eso es importante que conozcan,
de los pacientes que se están recopilando. Y ahorita el Nacional de Pediatría, aunque sean adultos, está intentando hacer un estudio de toda la familia, ¿no? A ver quién tiene. Se localizó en un paciente de 21 años. A ver, vamos a estudiar a los hermanos, a los papás, a los abuelos. Entonces se está haciendo un poquito más grande esta red como para poder, pues sí, además saber cómo es esto, porque lo mencionaste, doctor, que es, no sabemos, ¿no? Por más avanzados que estemos, no sabemos. Ojalá supiéramos qué causa identifica específicamente a cada paciente. E incluso el 20 de noviembre estamos, bueno, la jefa está como en negociaciones de que pueda ser un centro de referencia, incluso con pacientes no derechohabientes, y tenemos muy buen apoyo del doctor Merino, y eso es lo que se está intentando ver, ¿no? Entonces, ya esperemos que se tenga en breve, y a lo mejor que algún día como residentes digan, quiero darme una vuelta a la clínica, que es lo que tenemos pronto para atenderlo, y ya que vean, para hacerla, perdón, y que vean pronto algún paciente con angioedema, porque en la consulta son bien padres, nada más te cuentan sus historias. Tenemos una doctora, incluso que es como la coordinadora de angioedema, no está aquí en el 20, pero ella, por ejemplo, es paciente, entonces tiene unos videos que los pone en sus pláticas, y es la mejor manera como de tratar de entender qué es lo que pasa. O sea, tú dijiste, a veces como que tienen algo que podría decir, me va a dar ahorita como el aura de las migrañas, sí lo pueden tener, pero no todos. Entonces a veces es súbito, y con quien estén, si no saben qué, entonces, bueno, ella es doctora, ella a todo mundo le dice, pero además se dedica a traer los videos para que la gente lo identifique, ¿no? Creo que son de todos lo que tengamos, y si no tenemos, si estamos en hospital, plasma fresco congelado, y pues ya, no sé si se me está barriendo algo. Bueno. ¿No? No sé si ya me perdí o si me acabaron de escuchar. No, sí, te escuchamos perfecto, Gaby, gracias. Estoy Perfecto. Gracias. preguntando tú si alguien tiene algún comentario o duda. Ok, no sé. Espero. No, pues todo claro parece ser. Muchas gracias, Gaby. Perfecto. No, de qué, que estén muy bien. Voy a ver si consigo esos videos de esa doctora, que los tenemos a veces en algunas presentaciones, pues porque no es que se vea bonito en libro, en presentación, pero pues no es lo mismo que ver en vivo cómo se está manifestando un cuadro. Entonces, déjenme ver, y si sí lo tengo, te lo hago llegar a ti, Luis, para que me hagas el favor de compartírselo a los doctores. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, buen día, pues entonces hasta mañana. Nos vemos mañana. Gracias, Bye. Gaby. Hasta luego, gracias, doctora, bye.